La amenaza más grave que muchos detectan en el actual panorama político es la penetración creciente en casi todos los partidos y en las leyes de la ideología de género. ¿Por qué les parece tan peligrosa? ¿Estamos perdiendo libertades? En el caso del actual laicismo de género, se ha identificado como el enemigo de las libertades, y en concreto de las libertades sexuales de las personas, a la vieja visión humanista cristiana, y es toda una ideología que intenta reconstruir una sociedad, el lenguaje, el derecho, la moda, la religión, la moral, haciendo abstracción de lo masculino y lo femenino. Eso se ha convertido ya en España en ley, la llamada ley del matrimonio homosexual, la ley del divorcio exprés, la nueva legislación sobre el aborto. Ahora mismo la clase política, sea del partido que sea, está secuestrada por la corrección política precisamente, están secuestrados entre otras cosas por la ideología de género. Hay miedo a llevar la contraria en ese sentido. La ideología de género está impregnando todos los partidos políticos de todo el espectro, da igual derecha, centro que izquierda, pero verdaderamente son los partidos de izquierdas los que conscientemente han hecho toda una estrategia, ayudados además pues por organizaciones mundiales, para extender esta ideología e implantarla con leyes muy concretas. Hay motivo para la preocupación y para una preocupación muy seria a una merma de libertades. No es ya solo el predominio mediático de una concepción de la vida que disuelve, por ejemplo, todo el concepto de diferencia sexual, etcétera, etcétera, que me parece grave como civilización. El problema es cuando ese debate ni siquiera se permite, porque desde la escuela a los medios de comunicación se trata de imponer una mordaza, ¿no?, a quien piensa diferente. Distintas leyes autonómicas van imponiendo el que se utilice los poderes públicos, especialmente las escuelas, para lograr esa visibilización de lo que llaman lo LGTBI, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. Y afirman que cualquiera que se oponga a esa visibilización somos homófobos, y el homófobo es alguien digno de ser perseguido. La ideología de género afecta a toda la legislación. Por ejemplo, el último plan de familia que ha aprobado el gobierno actual, pues es un plan en el que la palabra padre o la paternidad o la función paterna no existe. Si la mujer no necesita de un padre o de un hombre, sí lo necesitan los hijos. La ausencia de padre en el hogar está en la base de la inmensa mayoría de los problemas sociales actuales, desde la delincuencia, drogadicción, embarazo de adolescentes. En la pasada legislatura se aprobó en el Parlamento de Cataluña un proyecto de ley de igualdad y no discriminación de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales, que sin perjuicio de que, por descontado, jamás un católico va a abonar una discriminación respecto de personas por determinadas circunstancias, constituye también un grave riesgo para la libertad teológica. Si lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica a partir de este momento no se va a poder decir en público porque puede incurrir en grave riesgo de ser objeto de sanciones administrativas, es obvio también que se ha producido y se produce un retroceso muy importante de la libertad ideológica, religiosa y de culto, ¿no? ¿Significa eso que nos prohíben expresar nuestras opiniones? A la persona no se la puede discriminar, pero sobre sus opiniones sobre la sexualidad y sobre su conducta sexual, claro que se puede opinar. Eso supone un ataque a las libertades, este intento de imponer la visión de género con carácter obligatorio, pues al final nos están excluyendo de la vida pública, del ejercicio de derechos democráticos como el de opinar. La ideología de género consiste en decir, tú eliges si quieres ser hombre o mujer. Que esto es muy dramático, porque al final esto está inscrito, cada célula de mi organismo dice que soy mujer, cada célula. No es un trocito, mi mano, mis órganos sexuales, no. Cada célula de mi organismo está impregnada por esto. No existen 5 géneros, existen dos sexos, hombre y mujer. Y la ideología de género quiere implantar que una persona puede culturalmente elegir el sexo o el género que quiera elegir. Eso es una amenaza clara a lo que es la naturaleza del hombre, de la persona y de las cosas. Y por lo tanto, nada bueno puede sacarse. Para mí uno de los temas más dramáticos es que la ideología de género se ha instaurado en los colegios y en las escuelas y en los institutos. En los libros de texto, hoy en día, pues se recomiendan cosas como que hay que empezar a masturbarse desde pequeños, explicarles por qué la masturbación es buena. El otro día una chica me contaba que en su instituto le han enseñado a observar su cuerpo delante de un espejo con 10 o 11 años para que se descubra y aprenda a saber cómo es el placer sexual. Los niños pueden incluso introducirles dudas sobre su sexualidad.
¿sabes? Es decir, hacerles que confundan sus sentimientos y confundir situaciones de amistad con otro tipo de situaciones. Todo eso genera situaciones pues realmente equívocas. Lo que hace es confundir. La confusión genera ansiedad. Entonces, hay mucha ansiedad, angustia, ansiedad. La gente cada vez acude más al psiquiatra. Somos casi el médico, nos hemos convertido en médico de cabecera. El primer fármaco empleado en nuestro país es un ansiolítico. Es decir, la sociedad está inquieta. La persona estresada es la persona que no tiene paz. Y es imposible que alguien tenga paz si no sabe cómo es, si no sabe lo que quiere. En una sociedad en la cual las leyes están encaminadas a desorientar al ser humano, es imposible que a la larga el ser humano consiga ser feliz. Realmente lo que está en crisis es el ser humano y en gran medida por culpa de la implantación generalizada de la ideología de género. Tratar a los niños y a las niñas como seres neutros sexualmente está produciendo también mucha incomprensión que está dando lugar a fracaso y abandono escolar. Si a los niños se les educa así desde pequeños, luego evidentemente mantener o pensar en poder mantener una pareja y un compromiso de cara al futuro con un matrimonio es algo casi impensable prácticamente. Para los justnaturalistas, derecho y justicia están íntimamente ligados. El derecho debe buscar la justicia, es decir, el bien común, dar a cada uno lo suyo. Lo que es bueno y justo puede conocerse por la razón. Se basa en la ley natural grabada por Dios en el corazón de cada ser humano. Los llamados positivistas, en cambio, identifican lo natural con lo empírico y reducen el ámbito de lo racional a los datos físicos. Expulsan la metafísica al mundo de lo irracional y lo ético al campo de lo emotivo o sentimental. Niegan la posibilidad de conocer de modo racional lo bueno o lo justo. La consecuencia es que el derecho no obligará en razón de la ética, sino de la fuerza. Para obligar el derecho no necesitaría ser justo, bastará que sea formal, válido. Si lo justo es lo positivo, estamos perdidos. Es al revés. Lo positivo debe adaptarse a lo justo. Las normas jurídicas y las normas morales forman parte de dos órdenes normativos diferentes, pero coinciden en una cosa, es que regulan en ambos casos la conducta de la persona. Y claro, la persona no se puede romper o dividir en ámbito jurídico y ámbito moral. Y en ese sentido yo diría que las normas jurídicas y las normas morales son dos ámbitos distinguibles, pero no radicalmente separables. Los positivistas separan drásticamente derecho y moral. La ley entonces solo responde a criterios de oportunidad o eficacia. Así, el único derecho es el derecho puesto, es decir, el positivo. Me parece que está mucho más cerca de la verdad jurídica el que parte del derecho natural que el que parte de que no hay un derecho natural. Eso nos lleva a unas consecuencias de positivismo jurídico que desde luego son dramáticas. Más aún, no ya de positivismo jurídico, de lo que hoy se llama el constructivismo jurídico, que la justicia no es algo que sea patente y objetivo y que sea un valor en el cual el jurista deba aprender, que la justicia la crea el propio legislador. El problema es tratar de articular un modo de criticar la ley si no tienes otros fundamentos excepto que la ley es lo que es. Imagínate que eres un investigador científico en la Alemania nazi y las autoridades te llevan a un campo de concentración y te dicen que puedes avanzar en tu investigación con esos seres humanos vivos. Yo les pregunto a los estudiantes, ¿tú lo harías? A los estudiantes les resulta muy difícil imaginar una razón por la que no lo harían. Saben instintivamente que no deberían hacerlo, pero no pueden explicarlo, porque han crecido con esta tradición de la ley positivista. La ley es lo que dicen que es. Así que si el gobierno te dice que puedes hacer algo, ¿por qué no vas a poder hacerlo? La paradoja del positivismo jurídico es que es incapaz de ofrecer un fundamento sólido para los derechos humanos. La calificación de crímenes contra la humanidad, la creación de tribunales internacionales con leyes que no son las nacionales para juzgar esos crímenes contra la humanidad, remiten inevitablemente a un derecho natural, a un derecho común que está por encima
de las normas positivizadas. Si no se fundamentan en la naturaleza humana común a todos, es lógico que los derechos humanos sean discutidos fuera del ámbito occidental. En otras culturas o civilizaciones, son vistos a menudo como instrumento de potencias extranjeras para imponerles su visión del mundo. Los derechos inalienables de la persona no se crean ni se inventan, se reconocen. A menudo ese reconocimiento ha exigido lucha. Ha sido fruto del esfuerzo idealista de algunas minorías. Así se logró la abolición de la esclavitud o el reconocimiento de los derechos de los trabajadores o la igualdad de la mujer. Yo creo que ha habido un progreso, pero ese progreso se ha hecho a partir de las aportaciones, sin ninguna duda, por parte del cristianismo. Algunos han ido añadiendo derechos humanos de segunda y tercera generación. A esos podrían seguir otros, según el gusto de las ideologías o los intereses de grupos de presión. Si no se parte del bien objetivo de la naturaleza humana, algunos de esos presuntos derechos podrían incluso violar su propia dignidad. Los famosos derechos de salud reproductiva. ¿Qué es la salud reproductiva? ¿Se incluye el aborto? No, eso no es salud reproductiva. O sea, mucho cuidado con las palabras, porque los eufemismos es la forma de presentar las ideas por los lobbies que pretenden la modificación o la reformulación de los derechos. Se habla de derechos de segunda generación, de tercera generación. La Iglesia no se opone al progreso, y menos a que se profundice y se encuentren nuevas facetas en las que hacer justicia al ser humano, pero cuando estén garantizados los derechos fundamentales. ¿Cómo vamos a hablar de derecho al paisaje sin tener garantizado el derecho a la vida, a la alimentación, a la salud, a la vivienda, a la protección frente al infortunio? Nos encontramos así que estos derechos de segunda, tercera generación, construirnos en función de los deseos. Los deseos son lo más epidérmico de una persona. Uno lo ve en un adolescente, lo ve en un niño pequeño. Uno no puede satisfacer los deseos de manera arbitraria. Por eso uno educa, uno corrige a un adolescente, a un niño pequeño que tiene deseos de meter el dedo en el enchufe. Es decir, no se educa en base a los deseos, sino a lo que somos y debemos ser. El derecho, en teoría, tiene que proteger determinados modos de conducta por considerar que son los justos y los socialmente valiosos. Entonces, si deja de protegerlos, pues quedan indefensos. No tiene sentido decir, bueno, pero a nadie se le obliga a contraer una unión homosexual, a nadie se le obliga a divorciarse. Bueno, pero usted tampoco está protegiendo un tipo de relación que tiene unas consecuencias sociales positivas, porque genera sociabilidad, porque da paso a una familia, y esa familia incrementa la actividad de la sociedad. El derecho debe ayudar a que seamos lo que debemos ser. No debe conformarse con una ética mínima. Debe aspirar a garantizar todas las exigencias del bien común. Estas exigencias son, eso sí, de menor alcance que las de la moral. Siempre cabrá exigirse moralmente más, pues el modelo es Cristo mismo. En cambio, cumplir con el derecho es una meta más fácil. Hoy el problema es la confusión entre moral y derecho. Muchos creen que todo lo legal es moral. Lo que estamos viviendo es más bien un procedimiento de suplantación de la moral por el derecho. Hoy se tiende a pensar que el derecho entraña la verdadera moral que todos debemos compartir. La ley tiene un poder pedagógico o normalizador. Sirve de pauta de actuación. Ello entraña el peligro de homologar conductas inmorales. Despenalizar el aborto, por ejemplo, acaba siendo para muchos sinónimo de algo legal, ilícito. De ahí a convertirlo en un nuevo derecho, solo hay un paso. El derecho tiene un papel normalizador de conductas. La gente tiende a entender que lo que la norma legal le propone es bueno y tiende, por tanto, a comportarse así. Si la norma legal se desnaturaliza también la conducta humana, porque la gente se acaba comportando de ese modo, se acaba comportando contra natura. Desde el relativismo laicista se relega a la moral a simple ética privada, mientras que el derecho encarnaría una ética pública.
Es un error, porque solo desde un punto de vista moral cabe establecer qué conductas tienen relevancia pública y cuáles pertenecen solo a la conciencia de cada cual. En el caso del aborto, por ejemplo, la alternativa no se plantea entre una ética privada que lo rechaza y otra pública que lo admite. La cuestión es si cabe privatizar al no nacido dejándole o no vivir, o si se trata de un bien jurídico de relevancia pública. Si es así, y lo es, merece protección, incluso penal. Solo partiendo de un concepto de lo bueno se puede delimitar lo justo, o sea, el derecho mismo. Tener claro el concepto de lo bueno permite trazar la frontera entre aquello a lo que tenemos derecho y aquellas conductas que solo merecen ser toleradas. No tenemos derecho a algo por el mero hecho de no estar expresamente prohibido. No existe un derecho a la muerte, aunque el suicidio o la eutanasia no estén sancionados penalmente. Solo tenemos derecho a aquello que es justo.